4 de marzo de 1995, unas 50 am. Un crimen estremeció Nueva Orleans. En la última semana, 21 personas fueron asesinadas, marcando un récord en la ciudad más violenta de Estados Unidos. Esa noche, el oficial Ronald Williams y el hijo y la hija de una familia vietnamita, dueña de un restaurante, serían asesinados durante un robo. Los demás familiares sobrevivieron ocultos en una cámara frigorífica. Los asesinatos se resolvieron casi de inmediato en la mañana, y más tarde ese día, la policía de Nueva Orleans publicó una foto del presunto asesino. Estaba recortada para mostrar solo al sospechoso desde el cuello hacia arriba. Pero lo que la gente no podía ver era su placa de policía. Este fue un caso de violencia entre policías, el primero en la ciudad con una fuerza policial vergonzosamente mala. Antoinette Frank era la cultura. Historia de cómo pasó de un pueblo de Luisiana al departamento de policía de Nueva Orleans y se involucró con un traficante de drogas adolescente, hasta ser la única mujer condenada a muerte en el estado. Antoinette Frank nació en Appalosas, Luisiana, en 1971. Su padre, Adam Frank Sr., era un veterano de la guerra de Vietnam y trajo consigo las secuelas de la guerra, trastorno de estrés postraumático, y su familia padecería sus consecuencias. Frank Sr. golpeaba brutalmente a su esposa frente a los niños, ponía trampas explosivas en su propia casa y desconectaba las líneas de gas para llenar la casa de gas. Una vez llevó a su familia a las vías del tren y amenazó con poner el auto ahí. Las notas clínicas hechas por los doctores de asuntos de veteranos que trataron a Adam Frank Sr. en 1973 mostraron el alcance del abuso. Una entrada del 3 de octubre de 1973 dirigida a Antonieta dice: 14 días después, otra entrada dice: cuando Antonieta llegó a la pubertad, el abuso empeoró desde su adolescencia hasta sus 20s, siendo tratada como objeto de placer por su padre. A lo largo de los años, las agresiones fueron frecuentes, y tuvo 3 abortos y 3 intentos de suicidio. Las agresiones iban acompañadas de manipulación psicológica, lo que años después los psiquiatras describieron como trastorno de personalidad dependiente en Antonieta, frecuente en víctimas de proxenetismo. Finalmente, la madre de Antonieta se fue de la casa para siempre con 3 de sus hermanos, pero Antonieta fue obligada a quedarse con su padre. El costo de la partida de su madre y hermanos. Quizá influida por las injusticias en su hogar, Antonieta soñaba de niña con ser policía. Fue miembro de la Policía Juvenil de Opelousas y de los Exploradores de la Policía de Nueva Orleans. A los 20 años, solicitó ingresar al Departamento de Policía de Nueva Orleans. En los años 90, los policías de Nueva Orleans eran de los peor pagados del país. Los nuevos reclutas ganaban $14,900 al año. Un veterano con 20 años de servicio ganaba $30,000 al año. Los bajos salarios y la llegada de dinero del crack a los proyectos de la ciudad provocaron una epidemia de casos de corrupción policial. A mediados de los 90, decenas de oficiales fueron arrestados por delitos como tráfico de drogas, robo en bares y clubes de striptease e incluso asesinato. En 1994, una operación encubierta del FBI reveló que 29 policías vigilaban un almacén con 130 kilos de cocaína en su tiempo libre. La operación también capturó a Lynn Davis, objetivo de la investigación, tras ordenar el asesinato de una mujer que lo denunció por brutalidad policial. La ciudad vivía una total desconfianza hacia las autoridades, y la diferencia entre gángster y policía era casi inexistente. Para 1995, el departamento despedía o arrestaba oficiales casi a diario y solo contrataba la mitad. Era el 93 y Frank tenía la determinación de unirse a la fuerza. Tenía problemas mentales derivados de una infancia abusiva. Estaba tan decidida a conseguir su placa que mintió y hasta falsificó la firma del alcalde en su solicitud. Un psicólogo revisó las pruebas de Antoinette y recomendó una entrevista psiquiátrica. En la entrevista, Frank fue evaluada en 14 áreas diferentes relevantes para el trabajo. Fue calificada como inaceptable o inferior al promedio en casi todas las categorías. Los psiquiatras indicaron en su informe que Frank parecía superficial. Su conclusión fue que ella no estaba a la altura de la tarea. La noticia de su fracaso afectó mucho a Frank y desapareció. Dejó una nota de suicidio para su padre en un edificio del centro. Frank Sr. reportó su desaparición.
pero Frank apareció al día siguiente. Poco menos de 3 semanas después, Antonietta Frank ya era policía en Nueva Orleans. Aunque había señales de que Frank no era apta para ser policía, entró principalmente por falta de personal. Además, Nueva Orleans tenía un gran problema racial y contratar a una mujer negra ayudaba a cumplir una cuota invisible. Frank Sr. seguía muy presente en la vida de su hija, la llevaba y recogía de clase diario. Los demás reclutas notaban su comportamiento, más como amantes que como padre e hija. Frank incluso se sentaba en el regazo de su padre en eventos sociales. También vivían juntos. Poco después de que Frank se unió a la fuerza, Frank Sr. desapareció en septiembre del 93. Frank presentó un reporte de persona desaparecida, pero SR nunca fue visto de nuevo. A los pocos meses en el trabajo, los superiores de Frank recomendaron enviarlo a la academia para nueva capacitación. Sus informes de incidentes a veces estaban mal hechos, y otros oficiales se quejaban de su comportamiento irracional. Cuando Rogers LeCase, de 18 años, fue baleado en un trato de drogas que se calificó como robo, la oficial Frank, de 24 años, fue quien respondió al llamado. Ese día, ella se enamoró. Tras salir del hospital, LeCase comenzó a recibir visitas regulares de la oficial Frank. Ella lo llevó de compras, le compró ropa nueva, un localizador, un celular y hasta le rentó un Cadillac. Frank dejaba que LeCase condujera su patrulla, algo que mucha gente notó. Y cuando llegaba a los llamados con LeCase, lo presentaba como su aprendiz. En febrero del 95 bajó de su patrulla con una Tec 9 y amenazó con matar a un hombre con quien había peleado en una fiesta esa noche. Frank estaba fascinado por su aura de chico malo y, según él, ella estaba obsesionada con él. El este de Nueva Orleans se llamaba Pequeño Saigón por la gran comunidad vietnamita que vivía allí. Los Boo llegaron a Estados Unidos desde Vietnam en 1991 y se reunieron con su padre, con quien administraban el restaurante Kim On. La policía de Nueva Orleans respondía lento a las llamadas, por eso los Boo contrataron seguridad privada. El trabajo de seguridad era un ingreso extra para los policías, y muchos policías locales hacían esto cuando estaban fuera de servicio. El oficial Ronald Williams y el oficial Frank empezaron a trabajar para los Boo de esta manera, y para el 95 ambos lo habían hecho de manera intermitente durante un año. Se decía que los Boo consideraban a Frank parte de la familia, y su expareja afirmó que le compraban regalos seguido. La desconfianza hacia los bancos era un viejo estereotipo entre los asiático-estadounidenses, pero por su cercanía con los Boo, Frank sabía con certeza que ellos guardaban todo su dinero en efectivo. Semanas antes del robo, Frank tomó una pistola 9 milímetros del cuarto de evidencias del NLPD y luego la reportó como robada. La casa estaba con Frank cuando un oficial de policía llegó a su casa para tomar el reporte sobre la pistola robada, y Frank contó una historia falsa. Solo unas horas antes del robo, Frank y LeCase se detuvieron en Walmart para comprar una caja de balas 9 milímetros. Frank todavía estaba de servicio, vestía su uniforme de policía y conducía un patrullero el 4 de marzo. Tras cerrar el restaurante y mientras el personal limpiaba, Chow Boo fue a la cocina a contar el dinero. Esa noche eran 10,000 en efectivo, dinero prestado para mejorar el restaurante. Fue al área del comedor para pagarle al oficial Williams cuando notó que Frank se acercaba al restaurante de nuevo. Era la tercera vez que ella iba al restaurante ese día. En una segunda visita, llevó a LeCase con ella para recoger algunas sobras. Chow notó los grills de LeCase, un accesorio que estereotípicamente se asociaba con los gánsteres y traficantes de drogas de la ciudad en los años 90. Después de dejar salir a Frank la última vez, notó que las llaves de la puerta principal ya no estaban. Ahora, cuando Frank se acercó, Chow sintió que algo andaba mal y corrió de regreso a la cocina, escondió el dinero en el microondas y luego volvió al frente del restaurante. Frank entró al restaurante con la llave que había tomado, pasó rápido junto al oficial Williams y obligó a Chow, Kwok y a un empleado a ir hacia la puerta de la cocina. Williams lo siguió preguntando qué ocurría. Se oyeron disparos. LeCase se acercó sigilosamente por detrás y le disparó fatalmente en el cuello, y luego 2 veces más mientras él yacía en el suelo. Después de los disparos, Frank regresó al área del comedor. Chow apartó a Kwok para buscar un lugar donde esconderse. Chow, Kwok y el empleado se escondieron en la parte trasera de un gran refrigerador de la cocina, apagando la luz al entrar, pero desconocían el paradero de Ha y Kwang.
Ambos estaban barriendo el piso del comedor cuando Frank entró desde el interior del refrigerador. Chow y Kwok tenían una vista parcial de la cocina y el área frontal del restaurante. Chow alcanzó a ver a Frank buscando algo en la cocina. Tras hallar el dinero en efectivo, Frank se alejó de la vista. Luego escucharon las súplicas. Después 10 disparos afuera, Frank y LeKay huyeron rápidamente en un destartalado 77-4 Torino. En el tablero había un letrero de cartón descolorido con la estrella y el emblema del Departamento de Policía de Nueva Orleans que decía «Oficial en servicio». Kwok fue a una casa cercana y llamó al 911. En la llamada grabada, identificó a la tiradora como una oficial de policía llamada Antoinette y a un hombre con dientes de oro. Mientras se alejaban a toda velocidad, Frank estaba furiosa ante la idea de dejar sobrevivientes. Había perdido de vista a Chow y Kwok y no pudo encontrarlos de nuevo. Antes de regresar a la escena, Frank había dejado el caso en su departamento y se dirigió a la estación del Distrito 7. Entró diciendo que requería una patrulla por un tiroteo en Kimon. Luego condujo de regreso al restaurante con la segunda arma, un revólver calibre .38 metido en la cintura. Frank estacionó al lado y volvió a entrar al restaurante. Poco después llegó un segundo auto sin distintivos con 2 detectives uniformados. Chow corrió desde el refrigerante hacia los brazos de uno de los detectives. Frank lo siguió de cerca. Frank indicó a los detectives que los tiradores estaban atrás. Al intentar seguir a Chow y a los detectives al comedor, uno la detuvo y preguntó: «¿Quién eres tú?». «Tengo 26 años», respondió Frank. Llamaron a un policía y Frank le preguntó a Chow: «¿Qué les pasó a tu hermano y hermana?». «¿Tú estabas ahí?», dijo Chow. «¿Por qué me lo preguntas?». Chow identificó a los tiradores ante la detective Antoinette y a un hombre negro bajito con dientes de oro. Al preguntarle quién era Antoinette, Chow señaló a la oficial Frank, quien dijo que estaba en la cocina tomando una bebida cuando ocurrieron los disparos, y que había ayudado a personas afuera, en la parte trasera, antes de correr a la estación para pedir ayuda. Sin embargo, la puerta trasera de Maya estaba cerrada por dentro. Al preguntarle, Frank no supo qué responder. Kwok regresó al restaurante poco después y confirmó la historia de Chow más tarde en la jefatura de policía. Con la grabadora encendida, Frank admitió que le disparó a Han Kwang-bu dentro de la cocina del restaurante Kimon, pero solo porque LeCase la obligó. Ella afirmó que la idea del robo había sido de LeCase y que ella solo lo acompañó por miedo. Aunque las pruebas balísticas confirmaron que la misma pistola de 9 milímetros mató a las 3 víctimas, Frank negó haber disparado al oficial Ronald Williams y culpó a LeCase. Los investigadores localizaron a LeCase en el departamento de su hermano en Gretna horas después de los asesinatos y descubrieron que 45 minutos tras dejar la escena, usó la tarjeta del oficial Williams para comprar gasolina en una estación cercana. Bajo custodia, LeCase admitió llevar el arma al restaurante, pero aseguró que no apretó el gatillo y que Frank hizo todos los disparos. Buscando el arma homicida, los oficiales excavaron el patio de la casa de Frank y el perro halló huesos humanos. Se examinaron los huesos, pero solo se determinó que eran de un hombre de la edad del padre desaparecido de Frank. El cráneo presentaba un agujero de bala. El arma homicida fue hallada con Adam Frank, un hermano, cuando lo arrestaron por otro delito en la parroquia de Richmond. 3 años después, pronto el departamento se volvió contra Frank. Ella fue cómplice en el asesinato de un policía, y ni siquiera el departamento más corrupto del país pudo encubrir esto. En las entrevistas, los policías describían a Frank como la persona más fría que habían conocido. Exagerado o no, estaba claro que querían distanciarla del departamento. El caso de alto perfil atrajo más atención a la corrupción policial en Nueva Orleans, convirtiendo a Frank en símbolo de esta corrupción en la ciudad. LeCase recibió una sentencia de muerte en julio del 95 y Frank la misma en octubre del 95. La sentencia de LeCase se redujo a cadena perpetua sin libertad condicional tras la apelación en 1995. El nuevo alcalde buscaría limpiar el departamento con despidos, suspensiones, reprimendas y trabajo más limitado para los oficiales. También les dio un aumento del 5% e incluso invitó al FBI para ayudar. La familia Beu aún posee y dirige el restaurante Kimon en una nueva ubicación tras la destrucción del original por el huracán Katrina. Frank ahora culpa sus acciones a su padre, alegando que soportó años de abuso emocional, físico y sexual por parte de él, pero afirmó que comenzó a mejorar después de salir de la cárcel.
Sin embargo, un psiquiatra que la evaluó tanto en el 95 como en el 99 la diagnosticó con trastorno de personalidad narcisista y rasgos antisociales. El psiquiatra señaló que Frank carecía de empatía y tenía una tendencia a manipular a quienes la rodeaban. Para 2023, Frank ha estado 27 años en confinamiento solitario. Ha presentado varias apelaciones y ese año perdió otra oportunidad de libertad en una junta de indultos de Luisiana. Probablemente Frank use las apelaciones para alargar su vida. Pueden tomar de 12 a 15 años, sin ellas probablemente ya la habrían ejecutado mucho antes. Noche de diciembre de 1995. Un hombre y una mujer caminan por una carretera poco iluminada en Fayetteville, Carolina del Norte. Un vehículo pasa junto a los ocupantes, volteando la cabeza hacia los peatones, casi como si los estuvieran observando. El vehículo se desvanece en la distancia por la carretera, la camioneta da la vuelta, se detiene a poca distancia de donde vieron a la pareja y dos de los ocupantes se bajan. Caminan en dirección a los peatones, se escuchan 3 disparos, luego otros 3 por la mañana. El asesinato de peatones negros casi está resuelto, pero las revelaciones sacudieron al ejército y dieron otra perspectiva sobre posible infiltración en sus filas. Las pandillas de skinheads eran una cosa y se sabía que tenían presencia y reclutaban activamente en el ejército, pero la presencia de grupos de odio racial era un secreto mejor guardado. El movimiento skinhead comenzó en los años 60, Brendan como una subcultura de clase trabajadora, influenciada en gran medida por la música y el estilo jamaicanos. Se trataba de orgullo, rebeldía y unidad entre razas. Pero cuando la cultura llegó a Estados Unidos a finales de los 70 y principios de los 80, se dividió. Por un lado estaban los skinheads tradicionales y los sharps, skinheads en contra del prejuicio racial, quienes se mantuvieron fieles a las raíces diversas del movimiento. Por otro lado, los skinheads de poder blanco se apropiaron de la apariencia y distorsionaron la misión en algo lleno de odio. En los 80 y principios de los 90, estas facciones racistas crecieron impulsadas por música racista, pandillas carcelarias y violencia callejera. Por eso hoy se percibe así la palabra skinhead. El auge de los skinheads coincidió con asaltos, profanaciones de lugares, ataques incendiarios y crímenes raciales de alto perfil. Su número de asesinatos llegó a 41, de los cuales 22 eran minorías o personas homosexuales. Para diciembre de 1995, la población de skinheads era de alrededor de 3.300 en 40 estados y algunos de ellos residían en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. Fort Bragg alberga la prestigiosa 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, una unidad condecorada que combatió a Hitler y los nazis en batallas clave de la Segunda Guerra Mundial. 3 amigos, James Burmeister de Thompson, Pensilvania, Randy Meadows de Marquetown, Illinois, y Malcolm Wright de Lexington, Kentucky, se conocieron y unieron por su odio mutuo hacia las minorías. Eran conocidos por ser racistas. En 1995, el Departamento de Defensa prohibía la participación activa de soldados en esos grupos, pero no ser miembros. Se desconoce si los 3 se radicalizaron dentro o fuera de la base. Aunque solo Lexington, Kentucky, ciudad natal de Wright, tenía historial de extremismo racial, es probable que se volvieran racistas en la base, ya que la presencia neonazi era un secreto a voces. En Fort Bragg había un tablero que invitaba a soldados a unirse a la Alianza Nacional, organización supremacista blanca. Cabe resaltar que Wade Michael Page, quien mató a 7 personas y se suicidó en el tiroteo del templo Sikh de Wisconsin en 2012, también fue destinado allí. En 1995, él se había radicalizado en Fort Bragg. Para diciembre de 1995, Burmeister tenía un historial particularmente mal. Solía decir que los negros debían ser enviados a África o fusilados. Tenía fotos haciendo el saludo nazi frente a una bandera nazi con otros. El ejército lo reprendió, le dio asesoramiento por sus ideas extremistas y le quitó su autorización de seguridad tras pelear con un soldado negro. Al ser juzgados, la ex de Burmeister dijo al jurado que él se unió a los skinheads a inicios de 1995, colgó una bandera nazi en su cuarto y escuchaba canciones como El Tercer Reich, un himno de poder blanco con letras sobre matar a negros y simples. También se reveló que Wright le dijo a su ex prometida que había afirmado haber matado a un hombre en Florida 2 meses antes. Como grupo, el trío había estado involucrado en la golpiza de un hombre negro que creían que era gay. Rociaron gas pimienta en la cara de una mujer negra que supuestamente les vendió drogas y golpearon a una prostituta negra.
Poco a poco empujaban los límites de la violencia contra las minorías locales, pero una conversación lo llevaría al extremo final. Burmeister, Meadows y Wright estaban bebiendo mucho una noche en el remolque de Burmeister. Wright presumía una mancha en el codo, diciendo que significaba que un skinhead había matado a una persona negra, como una lágrima para los skinhead. La charla sobre asesinatos alteró a Burmeister, quien también buscaba más reputación y respeto. Antes de que los tres se fueran a cenar, él agarró una pistola 9 milímetros, se la metió en el cinturón y les dijo a los otros dos que tal vez esa noche se ganaría su tatuaje. Esa misma noche. Probablemente no lo tomaron en serio. Después de cenar, se tomaron unas copas más fuera de la base. Luego acosaron nuevamente a algunos afroamericanos locales, pero nunca antes de forma mortal. Meadows manejaba mientras Burmeister y Wright buscaban calles oscuras y personas de piel oscura. Mientras cruzaban un barrio afroamericano de clase trabajadora, vieron a una pareja afroamericana y dieron la vuelta a la manzana, quizá para ver si había testigos. Meadows se detuvo y los otros dos bajaron antes que él. Burmeister y Wright dejaron sus chaquetas de vuelo, el jurado y Wallace en el auto para evitar ser identificados. Burmeister le pidió a Meadows que esperara 15 minutos y, si no volvían, regresara a los barracones. Poco después, Meadows oyó 3 disparos, una pausa y otros 3. Jackie Borden y Michael James fueron hallados muertos con 5 disparos en la cabeza y uno adicional en la espalda de la señorita Borden. No hubo cacería humana ni labor detectivesca porque Meadows, sorprendido de que sus compañeros lo hicieran, los delató de inmediato. Él esperó como acordaron, pero los otros dos no llegaron. Sin embargo, la policía de Fairville llegó en minutos. Para las 12:15 encontraron a ambas víctimas muertas. Meadows estacionó y se acercó a las luces y sirenas de la policía. Meadows primero les dijo a los oficiales que vivía en el vecindario y les dijo que se había perdido, después de conducir por calles laterales para evitar a la policía porque estaba manejando intoxicado. Los oficiales no creyeron la historia de Meadows, así que interrogaron a Meadows un poco más. Y llevó a los oficiales al auto, donde encontraron 2 chaquetas de vuelo con insignias militares alemanas justo ahí. Meadows confesó todo el crimen. Luego llevó a los oficiales al remolque de Burmeister, donde inició la noche. Resultó que un taxista recogió a Burmeister y Wright después del crimen y los llevó a la dirección del remolque de Burmeister. Ninguno de los dos tenía dinero para pagar la tarifa, así que escribieron sus nombres, números de seguro social y unidades militares en un pedazo de papel y se lo dieron al taxista. Le dijeron que le pagarían después. Ambos fueron arrestados unas horas después en el remolque. Cuando los policías registraron el remolque, encontraron literatura supremacista blanca, un manual para fabricar bombas, una bandera nazi, folletos sobre Adolf Hitler y los nazis, una revista llamada Resistencia y un casete VHS de Asesinos por Naturaleza. La búsqueda también halló una pistola semiautomática de 9 milímetros, el arma homicida. Miguel tenía 3 hijos y su esposa contó a los reporteros que ellos no comprendían lo que sucedía. Dado su limitado entendimiento del odio racista en la corte, Randy Praderas sería el testigo estrella. Testificó que Burmeister le contó en la cárcel que mató a 2 personas y bromeó diciendo que fue como hacer servicio comunitario. Por eso lo encarcelaron. Burmeister y Wright aún no sabían que Praderas estaba hablando con la policía. La defensa de Burmeister alegó que no había pruebas de que él disparara los tiros fatales y que estaba demasiado ebrio para razonar. Incluso llamaron a un farmacólogo como testigo. El caso generó muchísima publicidad y su defensa argumentó que toda la cobertura mediática perjudicó a los posibles miembros del jurado, impidiendo un juicio justo. Su defensa intentó culpar a Wright de los disparos. En cuanto a los miembros del jurado, ellos buscaron la pena de muerte. Estaban decididos a enviar el mensaje de que la sociedad estaba cansada de ese tipo de ignorancia. 5 personas blancas habían sido ejecutadas por matar a una persona negra en Estados Unidos desde que se restableció la pena de muerte en 1976. Y si los 12 miembros del jurado votaban de manera unánime, entonces Burmeister sería el 6º, y al final evitó la sentencia de muerte por un solo voto. La integrante del jurado se mantuvo firme solo porque no apoyaba la pena de muerte. Por eso Burmeister recibió cadena perpetua sin libertad condicional. En cuanto a Malcolm Wright, debido a la publicidad derivada de la condena de Burmeister, su juicio fue trasladado a Wilmington, a 100 millas de la escena del crimen. Wright recibió cadena perpetua sin libertad condicional
mientras que Meadows obtuvo una sentencia menor por cooperar. Tras el incidente surgieron condenas y protestas por derechos civiles. El secretario del ejército, Togo D. West Jr., inició una investigación global sobre actividad extremista en bases militares de Estados Unidos. Reveló que 22 soldados de la 82ª División Aerotransportada tenían vínculos activos, pasivos o anteriores con grupos extremistas. 9 de 22 enfrentaron bajas o juicios. Los otros 13, castigos menores. Una investigación de 3 meses halló que, aunque grupos extremistas operaban cerca de bases militares, no reclutaban soldados. De 7.600 soldados entrevistados, unos 100 admitieron pertenecer a grupos supremacistas blancos y 35 dijeron haber sido contactados para unirse. Después de unirse al ejército, el informe obligó al ejército a tomar medidas. Establecieron reglas claras sobre la participación en grupos de odio, mejoraron la selección durante el alistamiento, implementaron nuevos entrenamientos para ayudar a los soldados a detectar comportamientos extremistas y proporcionaron pautas para los comandantes sobre cómo manejar situaciones similares. Burmeister fue encarcelado en la prisión central en Raleigh, Carolina del Norte, y pronto fue atacado por prisioneros afroamericanos. En octubre de 1998, lo trasladaron a una prisión en Colorado y murió en 2007 en un hospital penitenciario de Missouri. Respecto al ejército, pese a políticas de último minuto, el incidente mostró falta de cohesión en las diversas fuerzas armadas. Después de todo, esto sucedió en 1995, no en 1925. No se hizo nada cuando las cosas claramente se estaban poniendo turbias en Fort Bragg, y eso culminó en un cobarde doble asesinato. En cuanto a la percepción pública del ejército, las acciones comunicaron: no actuaremos hasta que ocurra algo muy público. Señor coronel, solo quiero volver a un par de cosas. Su apodo durante años fue Joe Banners, ¿es correcto? B-A-T-T-R-S Batters. ¿Cómo obtuviste ese apodo? No lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo te han llamado así? ¿Por años, desde que eras joven? Sí, señor. Joe Batters no suena como Tony Ocardo. ¿Cómo te pusieron ese nombre? ¿Lo sabes? Sí, señor. Simplemente un día alguien te dijo, ahora eres Joe Batters. Sí. ¿No recuerdas quién te nombró? Sí, señor. Algunos de los mejores criminales de la historia se hicieron de un nombre con los audaces atracos que realizaron y los grandes golpes que lograron. El gran robo del tren, el atraco de diamantes de Amberes, estos son robos que permanecen en la memoria. A veces los hombres que llevaron a cabo el crimen pueden ser olvidados. El golpe que dieron se vuelve más grande que la persona misma. Pero, ¿qué pasa si eres parte de una organización criminal y decides robarle al jefe? ¿Cómo crees que te iría si eligieras robar la casa del mero jefe de tu propio grupo? Bueno, esto es exactamente lo que le pasó al jefe de la organización de Chicago en los años 70. Echemos un vistazo a Tony Caro, uno de los gángsteres más exitosos de la historia, y lo que pasó cuando algunos de los de su propia banda decidieron robar su casa. Antonio Leonardo O'Caro nació el 28 de abril de 1906 en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de América. Un año antes de su nacimiento, en 1905, su madre y su padre, junto con su hermano mayor, se mudaron al otro lado del océano a América desde Sicilia e Italia. Como muchos inmigrantes recientes, Antonio adoptó una versión más americanizada de su nombre italiano nativo, llegando a ser conocido como Anthony Joseph O'Carter, o simplemente Tony. Mientras empezaba a crecer en las duras calles de Illinois, no pasó mucho tiempo antes de que Tony adquiriera algunos nombres adicionales. Su propensión y claro talento para la violencia lo llevaron a ser conocido como Joe Batters entre sus compañeros, pero el apodo por el que llegaría a ser casi universalmente conocido lo obtendría más adelante en su carrera: Big Tuna. Desde sus primeros intentos en el mundo de la delincuencia, quedó claro rápidamente que Tony iba a llegar lejos en la profesión que eligió. Ascendió en las filas de la infame organización de Chicago. Como si tuviera un cohete atado a la espalda, el apodo de Joe Batters que recibió le fue dado nada menos que por Al Capone en persona, después de que Ocardo eliminara a 3 hombres con un bate de béisbol.
Llamó la atención y se hizo conocido por su eficiencia despiadada con enemigos y otras personas. Eso podría ser peligroso para la organización y por el respeto de sus asociados. El apodo de El Gran Atún fue producto de una famosa fotografía que le tomaron a Tony, donde había logrado atrapar un atún enorme en un viaje de pesca. Se publicó en el periódico local y así se consolidó un apodo para toda la vida. Así de simple, la organización de Chicago estaba creciendo exponencialmente en ese momento, ganando cantidades obscenas de dinero a manos llenas. Las calles ofrecían oportunidades a quienes tenían conocimiento, fuerza y poca consideración por otros para dejar su huella. La organización de Chicago cubría a la perfección cada espacio del clásico tablero de bingo de escena de la mafia. En ese entonces, manejaban la protección, prestaban dinero y estaban muy involucrados en la distribución de sustancias ilícitas de todo tipo. Estaban ganando dinero a un nivel extremo. Se estima que estaban generando alrededor de 6 millones por semana o incluso más de 100 millones por semana. Hoy es lunes, cantidades de dinero impresionantes. Al Capone, famoso e infame líder de la organización, fue arrestado y enviado a prisión por evasión de impuestos. En 1932 esto dejó a Frank Nitti a cargo, quien era conocido como el ejecutor. Ricardo ya dirigía su propio equipo en ese momento con el permiso del jefe. Los hombres bajo su mando estaban entre los miembros más temidos y despiadados de la organización, y todos compartían las mismas cualidades. Eso llevaría a Tony Occardo cada vez más alto en su camino hacia la cima. Capaces de una violencia extrema, pero también inteligentes y con la habilidad de mantenerse, en su mayoría, fuera del centro de atención. Muchos gángsteres de la época se alimentaban de la infamia, los titulares y la reputación que su trabajo les daba. Tony había aprendido desde joven que a la larga se gana más manteniéndose fuera de problemas. Esto volvería a demostrarse cierto una vez más, cuando Frank Nitti fue encarcelado, al menos brevemente, por cargos de evasión de impuestos. Mientras él estaba adentro, Tony asumió el papel de jefe de la organización. En realidad, él era jefe junto con Frank Nitti. Pero una vez que el ejecutor recuperó su libertad, las condiciones de su liberación le impidieron tener contacto directo con sus antiguos asociados criminales. A pesar de esto, era un secreto a voces que mientras Tony estaba a la cabeza de la mesa, Frank siempre estaba presente, seguía en la nómina y era consultado para cualquier decisión importante. Y bajo la mano relativamente calmada y firme de los dos hombres, la organización solo fue de fortaleza en fortaleza. Y con Nitti como hombre libre, Ricardo al mando y todo funcionando mejor que en muchos años, parecía que las cosas solo seguirían mejorando a partir de ahí. Sin embargo, no todo estaba bien en el paraíso. A finales de los años 70, un grupo disidente se había formado bajo las narices del jefe. Un grupo que sentía que no recibiría el reconocimiento ni el respeto que merecían. Uno que estaba decidido a obtener notoriedad de cualquier manera que fuera posible y sin importar el costo. El plan que idearon debió haber nacido de la desesperación. Quizá era alguien que se acostumbró a la calma de Tony Occardo y olvidó que seguía siendo Joe Butters como antes. Había matado a 3 hombres que traicionaron a su jefe solo con un bate de béisbol, y un hombre que ahora era más poderoso y respetado que nunca antes. Así que decidieron robarlo. La banda que planeaba el robo había trabajado bajo las órdenes de Tony durante años. Sin embargo, uno de sus golpes más recientes le había traído algunos problemas al jefe. Habían asaltado una joyería y se llevaron oro, diamantes y dinero de ahí a finales de diciembre de 1977. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? La banda puede vender el botín y quedarse con las ganancias. Mientras entreguen la parte acostumbrada a los de arriba, todos salen ganando. Desafortunadamente para ellos, el lugar que habían robado pertenecía a un hombre que no solo era amigo personal de Tony, sino que también le pagaba dinero de protección a la mafia. Y el problema se presenta bastante rápido. ¿Qué tipo de confianza va a tener la gente en la organización de Chicago? ¿Cómo van a protegerlos si los mismos miembros del grupo van a darles la vuelta y robarlos? La solución fue bastante sencilla cuando llegó ante Big Tuna. No hay problema, solo fue un malentendido. El equipo regresa con el dinero y el botín. El negocio queda satisfecho y paga sus cuotas, confiando en que la organización de Chicago los protegerá mientras cumplan con los pagos. Satisfecho de que esto resolvería todo el asunto, Tony se fue de vacaciones a California, dejando al equipo que había marcado la época con instrucciones de arreglarlo. En vez de eso, optaron por robarle al Gran Atún
aunque claramente era una mala idea. No se puede negar que fue realizado tan profesional y bien como cualquier robo. Aún así, eso equivalía a firmar tu sentencia de muerte. Fue poco después de la medianoche, en la madrugada del 6 de enero de 1978, cuando llegaron a la mansión de River Forest. Comenzó como todos los robos, con los servicios de lo que se conocía como un hombre de acceso, un especialista que era experto en desactivar, burlar o de alguna manera inutilizar los sistemas de alarma. Este hombre era conocido como Juan Mendel y era el líder del grupo. Junto a él, el segundo miembro más veterano del grupo era Bernardo Buddy Ryan, junto con su socio de mucho tiempo, Stevie García. El equipo también incluía a Vince Moretti, un intermediario experto en mover bienes robados y obtener el mejor precio. Había sido un asociado de mucho tiempo del grupo y tomó la decisión de traicionar al jefe, presumiblemente por el dinero que podía ganar. Eso dejó a los dos últimos miembros del equipo, Bobby Hertogs y Johnny McDonald. Entre todos ellos, lograron llevarse efectivo, monedas y joyas de la casa antes de dejar el grupo con éxito. Ahora solo necesitaban deshacerse del botín y esperar y rezar para que nadie los relacionara con el robo. Cuando Tony se enteró de lo que había pasado, estaba fuera de sí de la rabia y decidido a vengarse de quien hubiera cometido el robo. La joyería de Levinson está a unas cuadras al norte del antiguo almacén de Purelator. En diciembre de 1977, una banda de ladrones profesionales burló la alarma y tuvo un día de campo en la tienda. Debieron haber tenido un camión afuera, vaciaron la tienda, todos los relojes y todo lo demás. Así fue. Las vitrinas, rompieron las vitrinas. El botín fue impresionante. 1 millón en joyas que, según las autoridades, se escondió en la casa de Tony Occardo en River Forest en ese momento. Según la policía, los ladrones de Levinson, de manera imprudente, intentaron recuperar el botín y entraron a la casa de Occardo. Fue un error costoso. Pronto, los cuerpos de 5 ladrones empezaron a aparecer en las cajuelas de autos. Todos habían sido torturados antes de ser asesinados. Los asesinos nunca han sido capturados. Nadie tenía ninguna duda de que habría represalias por este robo. Incluso en los pasillos sangrientos y brutales de las organizaciones criminales, la rapidez y brutalidad de la venganza era digna de verse. Los miembros del equipo fueron listados en ese orden por una razón muy específica. A primera vista, probablemente parece que solo había un orden de antigüedad o de mayor participación, pero aunque eso podría ser cierto, este también fue el orden en el que se aplicó una severa y mortal represalia. Mendel, el cerebro y el experto en burlar sistemas de alarma, desapareció el 15 de enero. 11 días después del robo. Eventualmente reaparecería semanas después, pero estaba en la cajuela de su propio auto y también estaba muerto, tanto estrangulado como apuñalado. El orden en que ocurrió probablemente no importó mucho para él. Menos de una semana tras la desaparición de Mendel, su amigo Ryan, su mano derecha, recibió 4 tiros en la cabeza mientras conducía. El siguiente en irse fue Stevie García, quien fue encontrado a principios de febrero afuera de un hotel después de haber sido asesinado y metido en la cajuela de un auto. 2 días después de que García arruinó la noche de transeúntes y clientes de un hotel, el vallador y vendedor Vince Moretti fue el siguiente en encontrarse con su creador. Los rumores en ese momento decían que Moretti fue lo suficientemente audaz como para ser visto usando algunas de las joyas robadas después del atraco. Cualquier posibilidad de saber si eso era cierto por boca del propio hombre se le fue arrebatada el 4 de febrero cuando fue asesinado en un bar junto a un amigo que no tenía ninguna relación con el robo. Eso dejó solo a 2 hombres que habían participado directamente en el crimen y cuando los asesinatos cesaron durante casi 2 meses. Quizá a Bobby Hertogs y Johnny McDonald se les pasó por la cabeza que se habían salido con la suya, lamentablemente para ellos. Johnny fue eliminado de un disparo en la cabeza el 14 de abril, poco después de que Hertogs fuera asesinado al cortarle la garganta. En este punto, todas las personas que estuvieron directamente involucradas en el robo estaban muertas. Y el mensaje había quedado claro: no le robas al jefe. Big Tuna demostró su autoridad con una de las represalias más brutales recientes. Recordemos que hablamos de alguien que solo pasó una noche en la cárcel durante una carrera supuestamente de 80 años. El hecho de que su sirviente desapareciera unos meses después, poco tiempo después de testificar, seguramente es solo una coincidencia. De forma similar, las tristes e inesperadas muertes de Antonio Borisolino y Gerardo Carucielo
sospechosos de eliminar al grupo de ladrones con disparos en la cabeza, solo fueron trágicas casualidades. De la misma manera que Al Capone, cara cortada, el gángster más conocido del planeta, cayó a manos del Servicio de Impuestos Internos. Era la mejor táctica, debían ir tras el pez gordo. Intentaron atraparlo por evasión de impuestos e incluso le pusieron una multa de 15,000 y una sentencia de 6 años, el equivalente a más de 150,000 veces. Cuando se ajusta por inflación, no estamos seguros de que la duración de la condena en prisión pueda ajustarse de la misma manera, como siempre parecía suceder. Con Tony, la condena se perdió un poco entre los huecos, fue revocada y él siguió siendo un hombre libre. En sus últimos años fue obligado a testificar varias veces ante diferentes grandes jurados e inquisiciones, y cada vez Tony se declaró inocente. Quinto, utilizó su derecho a no declarar más de 100 veces y negó rotundamente tener algo que ver con controlar, dirigir o supervisar cualquier organización criminal, pero los cargos nunca prosperaron. Gran Atún murió de causas naturales sin una sola condena en su contra, si hay que creer a los periódicos y a los gángsteres en la policía. Tony Occardo estuvo involucrado con la organización de Chicago durante décadas y estuvo al mando de la organización por una buena parte del tiempo. Él fue responsable de supervisar la entrada de cientos de millones de dólares y de derramar cantidades incalculables de sangre en las calles de Illinois y más allá. Pero si nos guiamos por el propio testimonio del hombre y los hechos criminales registrados en su contra, él nunca tuvo nada que ver con nada de eso. Nada se le pudo comprobar, en un sentido legal. Tony murió sin cumplir condena en prisión. Creas lo que creas, los hombres que tomaron la pésima decisión de robar la mansión de Gran Atún, ese día terminaron de manera extremadamente brutal. Y hasta donde los tribunales han podido probar, nada de eso fue obra suya. Interprétalo como quieras. En mayo de 2000, un Wendy's en Queens, Nueva York, fue escenario de un crimen brutal y planeado. 7 empleados fueron forzados a un congelador, atados, amordazados y ejecutados de un tiro en la cabeza. 5 de ellos murieron. ¿El motivo? 2,400. Esta es la historia de la masacre de Wendy's en la noche del 24 de mayo del 2010. Juan Taylor, un ex empleado de Wendy's, entró al restaurante de Flushing con su cómplice, Craig Godino Taylor. Juan, familiarizado con la distribución y las rutinas del restaurante, eligió el lugar para cometer un robo. Taylor ya había cometido 5 asaltos a restaurantes de comida rápida antes de la masacre. Taylor obligó al gerente nocturno, Gene August, a llamar a los demás empleados al sótano bajo el pretexto de una reunión de personal. Una vez reunidos, los empleados fueron obligados a entrar en el congelador industrial. Fueron atados con cinta adhesiva, sus cabezas cubiertas con bolsas de plástico, y les dispararon uno por uno. Taylor y Godino luego huyeron con $2,400 de la caja fuerte del restaurante. Esto no fue un robo que salió mal, fue planeado, metódico. Las víctimas de la masacre incluyeron a 5 empleados que murieron y 2 que sobrevivieron. Gene, 27 de agosto, gerente nocturno, fue engañado para reunir al personal. Ali Abadad, 40 años, empleado de mucho tiempo y un inmigrante trabajador. Jeremy Milley, 19 años, estudiante universitario con aspiraciones en la cinematografía. Ramón Nazario, 44 años, empleado de más de una década. Anita Smith, 22 años, una joven trabajadora. Los sobrevivientes fueron Jack Keon Johnson, 18 años, recibió un disparo pero sobrevivió. Patricio Castro, 23 años, resultó gravemente herido, pero logró llamar al 911 proporcionando información clave a las autoridades. Para los sobrevivientes, las cicatrices físicas y emocionales durarían toda la vida. Para las familias de los fallecidos, la pérdida fue inconmensurable. La llamada al 911 de Castro llevó a la policía al lugar de los hechos y proporcionó las primeras piezas del rompecabezas. A pesar de sus heridas, describió a los agresores con detalle. Taylor y Godino fueron arrestados como sospechosos en menos de 48 horas con evidencia abrumadora en su contra. Las huellas dactilares encontradas en la escena, las coincidencias balísticas con el arma homicida y los testimonios de los sobrevivientes, quienes describieron a Taylor como frío y calculador, demostraron que el crimen fue orquestado. Godino obedeció órdenes, pero participó activamente en los asesinatos. Su defensa alegó después problemas de salud mental y discapacidades intelectual.
Taylor fue condenado por asesinato en primer grado en 2002 y sentenciado a muerte. En 2004, la ley de pena de muerte de Nueva York fue declarada inconstitucional por fallas en las instrucciones al jurado. La sentencia de Taylor fue reducida a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Godino se declaró culpable y evitó la pena de muerte. La defensa destacó sus problemas mentales, resultando en cadena perpetua sin libertad condicional. Actualmente, Taylor sigue encarcelado en la prisión de Clint, mientras que Godino cumple su condena en la prisión de Auburn. La masacre de Wendy's reavivó los debates sobre la pena de muerte en Nueva York. Aunque la pena de muerte se restableció en 1995, no hubo ejecuciones antes de su abolición en 2004. El caso de Taylor fue la última sentencia de muerte en el estado, y el crimen dejó una huella en la comunidad local. Tras el incidente, la sucursal de Wendy's cerró y fue reemplazada por un centro comercial. Para muchos, esto recordó la fragilidad de la seguridad diaria. La masacre de Wendy's deja dudas sobre la justicia. 7 empleados atacados, 5 asesinados, todo por 2.400. Los perpetradores siguieron en prisión, mientras sobrevivientes y familias de víctimas enfrentaron las secuelas. Este no fue un crimen impulsivo, fue premeditado y deliberado para algunas vidas. Para algunos, encarcelar a los asesinos es justicia. Para otros, no basta. El crimen nos recuerda lo rápido que las vidas pueden ser destruidas y cómo la justicia a menudo puede sentirse incompleta. La noche del 3 de julio de 2005, el sargento Rico Williams y otros 8 soldados se reunieron en un pabellón estacionado en el pequeño pueblo de Hoheneken, cerca de la base aérea de Ramstein, y mataron al sargento Jawan Johnson, de 25 años. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Williams y otros golpearon al sargento Johnson con puñetazos y patadas durante aproximadamente 6 minutos. El sargento Johnson, de 25 años, originario de Baltimore, había servido a los Estados Unidos en una misión de 18 meses en Irak, donde resultó gravemente herido por una bomba al borde del camino. Se recuperó de sus heridas y estaba cerca de terminar su servicio en Alemania, donde estaba destinado con la 66, la compañía de transporte del ejército. Aquí murió asesinado por sus compañeros. El ejército de Estados Unidos es un microcosmos social. El FBI estima que entre el 1 y 2% del ejército de Estados Unidos pertenece a hasta 53 pandillas, una tasa de 50 a 100 veces mayor que la de la población general. Varias pandillas incentivan a sus miembros a ingresar al ejército para aprender tácticas militares. Pandillas como los Bloods, los Crips, los Discípulos Negros, Los Ángeles del Infierno, Calle 18 y Mara Salvatrucha o MS-13, y los Vice Lords tienen una presencia documentada en las bases militares tanto nacionales como internacionales. Pero también, y más relevante para la historia de hoy, los Gangster Disciples. La Nación Gangster Disciple es una pandilla callejera y carcelaria afroamericana creada en 1968 por los adolescentes Larry Hoover de los Supreme Gangsters y David Barksdale de los Black Disciples. Después de años de guerra, los dos pandilleros rivales se unieron para formar la nación Black Gangster Disciple. Pero desde 1989, con Larry Hoover cumpliendo cadena perpetua y David Barksdale muerto desde hace mucho tiempo, la falta de liderazgo causó fricción entre las dos pandillas. La BGDN ahora está dividida en la Nación Gangster Disciple y la Nación Black Disciple. Ambos suelen ser mencionados en los informes de homicidios de Chicago o en la música drill de Chicago. Lejos de las zonas de guerra en el sur de Chicago, una secta de los GDS halló camaradería en una base militar en Alemania. Rico Williams, sargento de 29 años, estaba en la base aérea de Ramstein como aviador de la Fuerza Aérea de EEUUU. Desde 2001 fue dado de baja por razones médicas en mayo de 2005, pero siguió en Ramstein como dependiente de su esposa Octavia, también aviadora. Se sabe que en la base aérea de Ramstein, el sargento Rico Williams lideraba una pandilla de soldados y aviadores,
aunque hay poca información sobre sus antecedentes. En la secta de los Gangster Disciples, llamada los Hermanos de la Lucha, Williams decía haber matado antes y solía recordárselo seguido a sus subordinados, aunque estos no participaban en actos típicos de pandillerismo de Chicago. Los miembros de los GDS pagaban cuotas. El sargento Williams también era conocido por recopilar la información de contacto de las familias de los miembros. Se dirigían entre ellos no por sus títulos militares, sino por sus apodos: Tighty, Rome, Ray, Seth, Pee-wee, Dunk, Nicky, y como sargento, Jawan Johnson era conocido como J-Rock. Había 3 formas de unirse a los hermanos de Struggle en Kaiserslautern: ser golpeado en una paliza exhaustiva y sostenida, ser bendecido en un pase especial que solo el sargento Williams podía otorgar y, por último, ser forzado a entrar. Un salto de iniciación demostraba corazón y fortaleza, sin tolerancia a la debilidad, en una pandilla callejera. Los golpes debían ser con los puños y solo entre cuello y cintura. Al iniciado se le prohibía defenderse. En el salto de iniciación, los iniciados eran preguntados varias veces si querían seguir. Si respondían que no, la iniciación acababa. La voz había realizado entre 15 y 18 saltos de iniciación antes de J-Rock, pero ningún nuevo miembro había sido hospitalizado o muerto. La madre del sargento Johnson lo había criado para evitar la vida en las calles de Baltimore, porque ella venía de ahí y conocía sus peligros. En una de sus visitas a casa, ella lo llevó a una esquina solo para que viera cómo era. Las mismas personas que él había dejado ahí años atrás seguían ahí. Para su madre y su esposa, madre de su hijo de 1 año, él parecía sensato y no se metería en la vida de pandillas. Para la víspera del Día de la Independencia de 2005, J-Rock ya era posible iniciado en los Gangster Disciples y estaba por recibir la golpiza de su vida. Esa noche, a las 8 p.m., 10 hombres y una mujer se reunieron cerca de un McDonald's esperando al sargento Johnson. Al llegar, subieron a los autos y uno a una motocicleta. Siguieron al sargento Williams 5 minutos por la carretera a Hohenhecken. Se estacionaron en un pabellón al final del camino, descargaron y se sentaron a esperar a que el reloj marcara las 9 p.m. Una vez que lo hizo, era hora de iniciar J-Rock. Los 12 se dirigieron al pabellón cubierto de madera. Las luces delanteras de algunos autos apuntaban hacia el pabellón para intentar iluminar el área casi completamente cerrada. Los GDS rodearon a J-Rock en el espacio con bancas y una parrilla. Lo describieron como corpulento y de 1,80 m. El sargento Williams se paró frente a J-Rock, de 1,60 metros y 84 kilos, junto a Ty y Rome. T tenía una linterna y un cronómetro. Aún no era GD. Leticia Nicky Ellis estaba afuera del círculo. La ceremonia de iniciación comenzó cuando Rico le preguntó a J-Rock si eso era lo que quería. J-Rock respondió con un claro sí, claro. El sargento Williams le dio un golpe con la derecha en la mejilla izquierda a J-Rock, que lo dejó inconsciente durante 30 segundos. Pee-wee Norman ayudó a J-Rock a ponerse de pie de nuevo. El sargento Williams le preguntó a J-Rock si eso era lo que quería. J-Rock, aturdido por la conmoción, respondió con un sí, arrastrando las palabras. El sargento Williams lanzó otro golpe brutal que cayó en el mismo lugar, derribando a J-Rock por segunda vez. J-Rock se levantó por su propio pie, momento en el que 9 discípulos se acercaron a él. Años después, en la corte, Nicky dijo que creyó que solo 6 GDs golpearían a J-Rock porque el 6 es sagrado para los discípulos. Su emblema de estrella de 6 puntas representa el amor, la vida, la lealtad, la sabiduría, la comprensión y el conocimiento. Nicky aún no sabe por qué los hombres participaron. Golpearon a J-Rock sin descanso y pronto ya no pudo mantenerse en pie. Furioso, el sargento Williams pateó el pecho de J-Rock, quien se acurrucó en el suelo en posición fetal para protegerse. Los demás se unieron y patearon a Johnson en el suelo, algo que no ocurría en iniciaciones previas. Años después, en el juicio, un miembro de Voz declaró que durante toda la iniciación, cada vez que Johnson caía, le preguntaban: ¿quieres esto? Él respondía: sí, claro, o sí, chingao que sí. Los demás levantaron a J-Rock y lo sostuvieron. Incluso lo giraron para poder golpearle la espalda. Tras 6 minutos y cientos de golpes, T gritó que el tiempo terminó, pero tuvo que hacerlo 3 veces para que dejaran de golpear. Los demás, agotados, abrazaron a J-Rock en grupo. Ya era un GD, pero algo andaba muy mal. No podía controlar su respiración, así que lo sentaron en una banca y le levantaron los brazos sobre la cabeza. Se habló de llevar a J-Rock al hospital,
pero la mayoría pensó que levantaría demasiadas sospechas, y el mismo J-Rock dijo que estaba bien. Lo subieron a un auto a las 10 p.m. y lo llevaron durante 20 minutos hasta su cuartel. Ahí, dejaron a J-Rock al cuidado del soldado raso del ejército Florentino Charis. Según se informa, J-Rock se bañó y regresó a su habitación. Algunos de los discípulos fueron a Black Sounds, un club cercano, un poco más tarde esa noche. Johnson pidió ir al hospital. Charis primero consultó con otro miembro de Voz, quien llamó al sargento Williams. El sargento Williams dijo que no lo llevaran. Entre las 2 y las 3 de la mañana, el sargento Johnson llamó a su esposa, Kanika, y le prometió que estaría bien. Le prometió llamarla de nuevo temprano a la mañana siguiente. Nikki llamó a Charis para preguntar por J-Rock. Él estaba bien. Poco después, Charis llamó a Nikki y le dijo que J-Rock se puso azul y no respiraba. Charis lo halló desplomado en el piso, recargado entre la cama y el escritorio. Eran las 10:23 a.m. El 4 de julio, un médico alemán declaró muerto al sargento J1 Lovell Johnson. La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral y cardíaca. Esa tarde, algunos de los GDS se reunieron para una parrillada. Para entonces, todos sabían que J-Rock se había ido. El sargento Williams inventó una historia de encubrimiento. Si alguien preguntaba, un grupo de turcos había golpeado a J-Rock en el centro de Kaiserslautern la noche anterior. Y si alguien delataba, Williams dijo que los mataría a ellos y a toda su familia. Nadie dudaba que Rico hablaba en serio. Además, previamente, de manera imprudente, le habían dado la información de contacto de sus familias. Pocos días después, Williams huyó de Alemania y desapareció por 4 años. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea inició su investigación poco después. Un equipo SWAT halló al sargento Williams en Chesapeake, Virginia, en 2009. Durante el juicio posterior, la soldado Leticia Ellis proporcionó un testimonio ocular y los detalles desgarradores de los hechos. Esa noche, ella hizo un trato con el gobierno a cambio de su testimonio. En noviembre de 2010, Rico Rodríguez Williams fue sentenciado a 22 años de prisión por cargos de asesinato en segundo grado y manipulación de testigos. A Williams también se le ordenó pagar $756,000 de restitución a la herencia del sargento Johnson. Williams fue la 6ª persona en ser condenada en esta investigación. El aviador Nicholas Sims, el sargento del ejército Rodney Howe, el soldado raso Terrence Norman, el aviador Jerome Jones y el especialista del ejército Bobby Morseid, todos fueron condenados por diferentes cargos y recibieron penas de prisión que van de 2 a 12 años. En 2016, un tribunal de apelaciones revocó la condena y la orden de restitución del sargento Williams. Esto se debió a que el gobierno procesó y tergiversó la ley durante el juicio. Posteriormente, este tribunal anuló la condena por asesinato en segundo grado y la orden de restitución basada en esa condena. En 2017, el señor Williams se declaró culpable de un cargo de homicidio involuntario y manipulación de testigos. Fue sentenciado nuevamente a 8 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad supervisada. El monto de la restitución para la familia del sargento Johnson se redujo a $100,000. Fueron los 9 GDS en lugar de los 6 habituales los que terminaron con la vida de J-Rock, la duración extendida de la iniciación, o fueron particularmente brutales con J-Rock por alguna razón desconocida. Sea cual sea el caso, está claro que por su propia voluntad, la búsqueda de hermandad y la sumisión a un tonto ritual de novatada terminaron con la vida del sargento Johnson, a kilómetros y océanos de distancia de su hogar y su familia. Y esa es la historia del sargento Jawan J-Rock Johnson y cómo fue un Gidi por unas 12 horas. El 6 de diciembre de 1969, unas 300,000 personas asistieron al concierto gratis de Altamont, un evento de rock contracultural. Conocido como el Woodstock del Oeste, la reunión más grande de personas en la historia de California, Woodstock, que se celebró en Bethel, Nueva York, unos 4 meses antes, fue un éxito masivo y fue inmortalizado, incluso reencarnado. El concierto en Altamont fue una catástrofe y, al parecer, eliminado de la historia del rock and roll, basada en relatos de paz y amor. En Woodstock todos esperaban una gran fiesta hippie, pero se convirtió en un día marcado por las consecuencias de la pésima planificación de un evento tan grande. Sin servicios básicos en el lugar del concierto, una pandilla de motociclistas como seguridad, incontables sobredosis de drogas y cientos de autos robados, 4 personas murieron en Altamont.
2 jóvenes murieron en un atropello y fuga mientras estaban sentados junto a una fogata y un hombre se ahogó en un canal. De camino al espectáculo, la muerte de Meredith Hunter, de 18 años, fue el trágico punto culminante de ese día. Después de unos minutos frenéticos capturados sin querer en el documental Gimme Shelter, Hunter fue apuñalado y murió desangrado. A solo unos metros del escenario, su fallecimiento inició un juego de culpas sobre quién tenía cuánta responsabilidad por los desafortunados acontecimientos de ese día. ¿Fueron los organizadores del concierto Los Ángeles ebrios y alborotados, o el hombre negro armado? ¿O los Stones por seguir tocando tras ver cómo un fan casi moría linchado frente a ellos? En los años 60, los Rolling Stones solo eran superados por los Beatles en popularidad. Tras haber estado ausentes de Estados Unidos desde el 66, la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos, en 1969, mostró y sorprendió a los Stones con lo famosos que eran. Durante la gira, muchos sentían que los boletos eran muy caros. Periodistas revelaron que la administración de los Stones planeó intencionalmente una de las giras más caras en la historia de EEUU. También habían impuesto fuertes exigencias a los recintos de Estados Unidos y añadieron cláusulas que prohibían descuentos a estudiantes. Fue altamente rentable y se dice que los Stones ganaron $400,000, lo cual resultaba hipócrita para una banda que era vista como revolucionaria en la música. En respuesta a las críticas, los Rolling Stones decidieron terminar su gira con un concierto gratuito en San Francisco. Los Stones también se habían perdido Woodstock por completo. Esto lo compensaría. El concierto gratuito era una oportunidad para superar a Woodstock y también para lanzar un mejor documental. Antes del estreno de Woodstock, los hermanos Maysles fueron contratados para grabar a los Stones, quienes también lanzarían un nuevo sencillo para los fans. Brown Sugar se grabó días antes del festival, antes de que tuvieran la oportunidad de hacerlo oficial. La noticia del concierto gratuito se filtró en el LA Free Press y el San Francisco Chronicle. La noticia emocionó a miles de personas y la presión estaba sobre los Stones para cumplir con el concierto. Los planes originales eran dar un concierto gratis en la bahía, un centro de actividad hippie y hogar de varias bandas de rock, además de que los Grateful Dead eran la cara de la música rock del área de la bahía. Fueron incluidos por organizar numerosos conciertos gratuitos en los 60 y liderar la organización junto a Sam Cutler, responsable de la gira de los Stones en Estados Unidos. La semana siguiente hubo varios intentos de asegurar un lugar para el evento. Se consideraron el campo de prácticas de la Universidad Estatal de San José, el Golden State Park y el Sonoma Raceway, pero los planes para cualquiera de los tres no se concretaron. 4 días antes del espectáculo, el autódromo de Altamont se convirtió en una opción para el festival. Altamont había organizado derbis de demolición en el pasado. Estaba a 1 hora al este de Berkeley, en medio de la nada. Solo los fanáticos más apasionados de las carreras de autos lo conocían. Al final se eligió la ubicación de Altamont por desesperación. Los planes fueron desorganizados desde el inicio. Tanto los fanáticos como los organizadores solo tendrían 4 días de aviso, así que en 4 días los organizadores tenían que conseguir un sistema de sonido, un escenario y un equipo. No había una sola persona a cargo y dirigiendo las cosas, lo que significaba que el equipo no tenía a quién consultar. El cambio de último minuto causó problemas logísticos. Faltaron baños, puestos de comida y carpas médicas. Además, la policía local no fue notificada a tiempo. La policía no era opción por el historial de arrestos por drogas de los Rolling Stones. Los Hells Angels existían desde 1948, pero cuando Ralph Sonny Barsha fundó el capítulo de Oakland, la pandilla se hizo notoria. Ese mismo capítulo de Oakland sería el principal antagonista ese día en la escena local del rock. Los Grateful Dead habían usado a los Hells Angels como seguridad en el pasado. Los Grateful Dead y Los Ángeles fueron cercanos por años. Incluso Los Ángeles tenían acceso tras bambalinas a todos sus eventos. En cuanto a los Stones, unos meses antes, la seguridad en un concierto de los Stones en Hyde Park había sido proporcionada por un grupo de personas que vestían atuendos de cuero, a quienes los Stones confundieron con ángeles del infierno. El evento transcurrió pacíficamente y basándose en esto, los Stones contrataron al hombre que organizó ese concierto, Sam Cutler. Sam después reclutó a Los Ángeles para el concierto en Altamont. Otra razón por la que Los Ángeles fueron contratados por Sam Cutler
Fue por incidentes alborotados y ansiosos en el escenario durante conciertos de los Stones en Oakland y Miami semanas antes. El día del concierto, como el escenario estaba a 1 metro del suelo, se pidió a los Hells Angels rodearlo. A Los Ángeles se les pagó 500 en cerveza para proteger los generadores y el equipo. Esa fue su única directriz y las instrucciones de seguridad no incluían más detalles. Los Ángeles, una banda de motociclistas fuera de la ley, no tenían experiencia en seguridad y solo querían sentarse en el escenario, divertirse y beber cerveza. Al acercarse el día del festival, las opiniones sobre Los Ángeles estaban divididas. Un grupo pensaba que Los Ángeles eran pacíficos, hippies fuera de la ley, mientras que otro los veía como un montón de matones de derecha a los que les gusta emborracharse y pelear. Esperaban que lo fueran los primeros. Meredith Hunter Jr. tenía 18 años y era de Berkeley, California. Hunter tenía un afro, medía 1.88 metros y siempre vestía traje. Era uno de los pocos rostros negros entre la multitud ese día. Meredith tuvo una infancia difícil. Su madre estaba ausente y tenía problemas mentales, y su padre, un nativo americano, abandonó a la familia. Cuando Hunter era joven, básicamente fue criado por su hermana mayor. A los 11 años empezó a tener problemas con la ley y pasó gran parte de su adolescencia en centros de detención juvenil. En 1969, Hunter se contagió del entusiasmo por la música rock y los festivales, aunque Woodstock estaba demasiado lejos para él. Fue al Festival de Jazz de Monterrey y se divirtió mucho. Ese verano, Hunter conoció a Patty Bredoff durante una fiesta. Se llevaron bien y fueron al concierto de The Temptations. Justo una semana antes de Altamont, cuando se anunció la noticia del concierto gratuito en Altamont, Hunter hizo planes esperando las mismas buenas vibras de los festivales anteriores a los que había asistido en ese momento. Su ciudad natal, Berkeley, era racialmente progresista, pero las afueras del condado de Almeida no tanto. Temiendo lo peor, su hermana le advirtió que no fuera, pero Hunter insistió en que podía cuidarse solo en el concierto. Aún así iría, pero llevaría un revólver calibre 22 para protegerse. Vestido con un traje sud color aguacate, una camisa de seda negra y un sombrero de ala ancha, Hunter recogió a su novia y a otra pareja en el 65 años y se dirigió al concierto junto con el encargado del evento. Altamont estaba en todos los periódicos, la radio y las noticias. Unos 5,000 fanáticos llegaron un día antes y festejaron todo el día y la noche. Al día siguiente, miles de personas se dirigieron al autódromo de Altamont en autos, a pie y en motocicletas. No había señalización, así que la gente simplemente dejó sus autos esparcidos por todos lados y caminó kilómetros para encontrar el concierto. Se esperaban 100,000 asistentes, pero llegaron 300,000. Los ángeles del infierno llegaron por cientos, y el ruido de sus motores se oía a kilómetros mientras se acercaban. Condujeron entre la multitud, casi atropellando a varios. Asustaron a todos y arruinaron el ambiente. Estacionaron sus motos frente al escenario y aceleraron los motores, desafiantes. Una clara demostración de quién mandaba ese día. Después usaron sus motos como barricadas entre los fans y el escenario. Según informes, pasaron la mañana comprando ácido y anfetaminas en Berkeley. Poco después ya estaban borrachos y drogados. Por la ubicación de Altamont, en una zona baja rodeada de colinas, las bandas estarían rodeadas por miles de personas por todos lados. El día comenzó con una cuerda delgada separando a la multitud del escenario, pero no pasó mucho tiempo antes de que desapareciera cuando la multitud avanzó hacia adelante. El escenario era tan bajo que la gente podía tocar a los artistas. Santana, quienes abrieron ese día, tuvieron una actuación mayormente tranquila. Conforme pasaba el día, los ángeles se embriagaron y el ambiente con la multitud se volvió tenso. La locura inició cuando un fan drogado y desnudo trató de subir al escenario en la presentación de Santana y, sorprendentemente, lo golpearon con tacos de billar cortado. Jefferson Airplane, favoritos locales, tocaron después de Santana a mitad del show. Otro hombre desnudo hizo crowdsurfing hasta el frente del escenario. Cuando llegó ahí, un ángel lo agarró del cuello y lo tiró al suelo. Luego comenzaron a golpearlo, ahora con los tacos de billar. Los ángeles empezaron a lanzar latas de cerveza llenas al público y a golpear a los fans con cadenas de motocicleta y tacos de billar con peso para alejarlos aún más del escenario. Una mujer embarazada sufrió fractura de cráneo y requirió cirugía de emergencia.
Hubo varias peleas en la multitud y a un fotógrafo que intentó capturarlas le rompieron la cámara en la cara. La única vez que las peleas parecieron calmarse un poco fue durante la presentación de la banda de country rock Los Hermanos Burrito Volador. Después de que la multitud tiró por accidente una moto de Los Ángeles, ellos se volvieron más agresivos. Para un ángel del infierno, su esposa era su posesión más valiosa y tocar su Harley era una provocación inmediata. Sin mencionar que en este día los miembros de Los Ángeles del Infierno que conocían las bandas no estaban presentes. Eran en su mayoría prospectos, y la forma más rápida de ganar respeto en la pandilla era con actos de violencia durante su presentación. Marty Balin de Jefferson Airplane saltó del escenario hacia un grupo de ángeles e intentó detenerlos de golpear a un joven negro. Le gritó groserías a Paul Animal Hibbets, un ángel. «Debes parar eso, imbécil». Lo noquearon y cuando Marty volvió en sí, volvió a insultar al ángel y lo noquearon por segunda vez. La violencia contra Bailins mostró que nadie controlaba a Los Ángeles ese día y que los artistas también podían resultar heridos. Durante la presentación de Crosby, Stills, Nash y Young, se reportó que Stephen Stills fue apuñalado repetidamente en la pierna con una bicicleta afilada. Lo dijo un ángel ebrio. The Grateful Dead estaban programados para tocar entre Crosby, Stills, Nash y Young y los Rolling Stones. Tras aterrizar, recibieron noticias del incidente de Marty Balin y decidieron volver a San Francisco. Para disgusto de la multitud, muchos sintieron que las acciones de los Dead fueron cobardes y empeoraron el día para las otras bandas. La noticia de la violencia en el concierto llegó rápido al Hotel Huntington, donde los Stones se preparaban para ir al evento. Dudaron y pensaron cancelar, pero siguieron. Los Stones llegaron en helicóptero poco antes de las 3 p.m. Pocos sabían lo mal que había empeorado el espectáculo. Apenas unos segundos después de bajar del helicóptero de la banda, un fanático se le escapó a los guardias de Mick Jagger, gritando: «Te voy a matar, te odio», y le dio un puñetazo en la boca. Jagger solo sufrió un moretón y el fan fue sometido. Luego los fans se agolparon junto al tráiler de Mick Jagger, quien buscaba el efecto dramático de la oscuridad. Los Stones esperaron a que oscureciera para salir al escenario, dejando 75 minutos de espera. Así debía ser. La presentación de los Grateful Dead siguió y la tensión y el enojo en la multitud solo aumentaron cuando los Stones finalmente comenzaron su actuación. Unas 5,000 personas se apresuraron al borde del escenario y al final solo podían salir subiendo al escenario. Para empeorar, la mala iluminación y el atractivo de los Stones hicieron que miles avanzaran hacia adelante durante la noche. Esa noche hacía frío mientras el público esperaba a los Stones. Según Patty, ella había regresado al auto para descansar. Quería irse y en ese momento ni siquiera le importaba ver a los Stones. Luego Hunter se acercó al Mustang, abrió la cajuela y sacó un revólver Smith & Wesson calibre 22 de cañón largo. Sorprendida, lo vio guardar el arma en el bolsillo de su chaqueta. Hunter explicó que, además de presenciar varias golpizas, había escuchado rumores de que Los Ángeles estaban seleccionando a personas negras entre la multitud. De ahí la necesidad del arma. Regresaron hacia la multitud y Patty afirmó después que Los Ángeles les lanzaron miradas feas cuando pasaron junto a ellos. Poco después, los Stones subieron al escenario y la multitud se abalanzó hacia adelante. Hunter estaba actuando de manera extraña y también tenía muchas ganas de ver bien el espectáculo. Tras algunas canciones en la presentación, al comenzar Under My Thumb, Hunter dejó a Patty en la multitud y se subió a una caja de bocinas junto al escenario. En poco tiempo, un ángel grande lo vio y lo jaló fuerte del cabello y la oreja para bajarlo de la caja de bocinas. 2 ángeles pelearon con él y uno lo agarró del cabello, lo golpeó y lo persiguió de regreso entre la multitud, donde otros 4 ángeles lo siguieron. Pocos segundos después, Hunter volvió al frente, donde su novia le rogó llorando que se detuviera. Ahora era evidente que estaba drogado con algo y furioso por la golpiza que acababa de recibir. Mientras tanto, los hermanos Maisels filmaban el documental Gimme Shelter y registraron los últimos momentos de Hunter. Bajo las luces del escenario y cerca de él, Hunter sacó su pistola azul calibre 22 de su abrigo. En ese momento hubo un destello visible en la boca del cañón, probablemente el reflejo de la luz del escenario, porque nunca se disparó ningún tiro. En cuestión de segundos, Alan Pizero, de 25 años, sacó un cuchillo. Corrió hacia el encuadre de la cámara y sorprendió a Hunter mientras sujetaba el arma con la mano izquierda y lo apuñalaba 2 veces en la espalda con la derecha. Pizero luego empujó a Hunter fuera del encuadre,
donde le asestó 3 puñaladas más en la parte superior de la espalda. El resto del incidente sucedió fuera de cámara, pero Patty y algunos fanáticos lo vieron y luego contaron lo sucedido. En un pequeño claro entre la multitud, Hunter cayó de rodillas por las heridas de cuchillo. Un grupo de ángeles lo agarró por los hombros y lo pateó repetidamente en la cara. Le golpearon la cabeza con la tapa de un bote de basura. Según Hunter, Pizarra estuvo de pie sobre su cabeza durante 1 minuto antes de que él quedara en silencio. No iba a dispararles, les dijo a sus atacantes. Cuando Patty intentó intervenir, un ángel la detuvo y le dijo que nos iba a matar. Se merece lo que le pase. El círculo de ángeles lo golpeó hasta que colapsó y quedó completamente inmóvil en el escenario. Mick Jagger amenazó con dejar de tocar si los ángeles no se calmaban. Sabía que había una pelea en la multitud, pero no sabía que Hunter estaba muerto. Jagger notificó a su equipo. Todos coincidieron en que dejar el espectáculo en ese momento pudo provocar un gran motín. Tras 15 minutos intentando cruzar la multitud, algunos fanáticos llevaron a Hunter a la carpa de la Cruz Roja junto al escenario. El rostro de Hunter estaba irreconocible por lo aplastado y las heridas de cuchillo eran tan graves que el médico del festival pensó que, incluso si hubiera sido apuñalado en un hospital, probablemente igual habría muerto. Llevaron rápidamente a Hunter hasta las puertas de la pista de carreras. El plan era llevarlo en helicóptero al hospital, pero en la entrada el médico le masajeó el corazón y le dio respiración boca a boca. Una vez más, no sería necesario el helicóptero. Hunter estaba muerto el día del incidente. Los Stones no supieron de la muerte de Hunter hasta volver al hotel. El documental Gimme Shelter mostraría a Mick Jagger viendo por primera vez el video del asesinato tras lo sucedido. Sam Colder fue despedido como encargado de gira de los Stones y después sus conciertos fueron muy organizados. Enojados por la forma en que lo retrataron en los medios y porque Jagger les dio la espalda, Los Ángeles idearon un plan para matar a Jaggy poco tiempo después del concierto. Jaggy estaba en su casa de vacaciones en Long Island cuando, según se informa, un grupo de ángeles armados intentó llegar a la casa del cantante por mar. Por suerte para Jaggy, una tormenta arrojó a todos al agua. Tras eso, no hubo más intentos contra su vida. Respecto a Meredith Hunter, se recuperó el arma y se entregó a la policía. La autopsia encontró metanfetamina en su sistema, una explicación para su extraño comportamiento ese día. Su familia no podía pagar una lápida, así que su tumba permaneció sin marcar durante décadas. En 2006 se estrenó el cortometraje documental Lote 63, Tumba C, que giraba en torno al último día de la vida de Hunter y la tumba sin marcar en la que fue enterrado. La película llevó a una ola de donaciones y en 2008 se instaló una lápida. En 1970 Alan Pazzard fue acusado de asesinato pero absuelto en 1971 tras mostrar al jurado el video de Hunter sacando su arma. Finalmente las piedras se resolvieron con la familia Hunter por un periodo reportado de 10.000 años. Después de ser absuelto del asesinato, Alan Pazzard fue encontrado muerto en un lago, coincidentemente, con 10.000 en el bolsillo. En ese día sombrío, toda la muerte y violencia iban en contra de las virtudes por las que abogaba la contracultura, y por eso siempre se recuerda como el peor día en la historia del rock and roll. Cool C fue prácticamente olvidado por los raperos de los 80 y todo por su propia culpa. Filadelfia siempre ha sido una ciudad difícil, pero Cool C lo tuvo relativamente fácil y no tenía un pasado criminal complicado. Lo que sí tenía era la necesidad de estar a la altura de la imagen llamativa de los raperos. Su amigo y compañero rapero Steady B sentía lo mismo. Así que, después de probar la fama en el rap y caer rápidamente, Cool C tomó la peor decisión de su vida. De hacer hip hop para radio terminó en el corredor de la muerte en Pensilvania. Aquí está la historia. Filadelfia suele ser ignorada en debates sobre los inicios del rap, mientras Nueva York y Los Ángeles reciben el reconocimiento. DJ Cash Money, maestro de las tornamesas de Filadelfia, es reconocido como pionero del scratching, y muchos MCs de Filadelfia como Schooly D, Jazzy Jeff y el Príncipe Fresco y 3 Times Dope pusieron a Filadelfia en el mapa. También lo hicieron Steady B y Cool C, ambos raperos emblemáticos de Filadelfia, con estilos de rap arrogantes y presumidos. En los 80, la preparatoria Overbrook de Filadelfia vio surgir a Will Smith, el Príncipe Fresco, un talento generacional del rap, pero también produjo 2 talentos menos conocidos, Steady B y Cool C.
Quienes conocían a ambos decían que Cool C era tranquilo y no iniciaba problemas. Steady B, en cambio, era más instigador. Sin embargo, ninguno era conocido por ser rudo o gángster. En los años 80, Steady B era bastante popular y tenía varios logros, incluyendo algunos éxitos a su nombre. Actuando con los Beastie Boys en el UK Fresh 86 en el Wembley Arena de Londres. El hip hopero Woodstock Cool C era amigo de la infancia de Steady B, y cuenta la leyenda. Incluso rapeó con Will Smith cuando era adolescente en la Overbrook High a principios de los 80s. Él formaba parte del grupo de rap, los Hilltop Hustlers, desde donde llamó la atención de la disquera local Pop Art Records. Pop Art, junto a una plataforma de lanzamiento para las carreras de rap en Filadelfia en los años 80, estaba dirigida por Lawrence Goodman, el tío de Steady B y un ex pandillero con visión para los negocios. Incluso entonces, Pop Art promovía canciones de tiradera para atraer fans. Steady B lanzó una tirando a LL. Cool Yota, Me Quedaré Con Tu Radio, y Cool C hizo una canción para el Juice Crew llamada Juice Crew This. Ambas lograron dar reconocimiento al artista. Pop Art Records logró que Steady y Cool firmaran con sellos grandes como Atlantic, permitiendo la distribución nacional de sus discos. El auge de las televisiones y radios significó una avalancha de dinero, amor y respeto. Una vida rápida con la que cualquier joven adulto soñaría, y como muchos artistas jóvenes e ingenuos, probablemente pensaron que duraría para siempre. En el 89, Cool lanzó Glamorous Life, un himno para Filadelfia ese año. A los chicos de la esquina, B-Girls, breakdancers y fiesteros, a todos les encantó. Fue el primer sencillo lanzado de su álbum debut, I Got It Happy, y un gran éxito, pero sin que Cool lo supiera, Glamorous Life sería su obra maestra. Nunca sería mejor que esto. Con 19 años, su carrera ya había llegado al máximo. Su álbum siguiente de 1990, Vida en el Barrio, tuvo bajas ventas, lo que llevó a que Atlantic lo dejara. En 1993, Cool C, junto con Steady B y DJ Ultimate East, formaron un grupo llamado CEB, un intento de renovar la imagen tanto de Steady como de Cool y revivir sus carreras. Su música adoptó un tono más crudo, y la imagen en el video de su primer sencillo, Entiende el Punto, imitaba la ola de hip hop hardcore que Wu-Tang, Onyx y Gang Starr estaban siguiendo. Como CB dividió el dinero en tres, ganarían poco si el álbum no tenía éxito, y tras las bajas ventas y críticas, lanzaron su único disco, Cuenta Banco Sin Fin, en Rough House Records en 1993. Tampoco ayudó que se enfrentara a cargos de secuestro en ese momento y no se presentara a la gira de promoción del álbum. En consecuencia, Seb fue despedido por Rough House Records antes de que regresaran de la gira. Incluso después, para quienes los veían desde fuera, Steady y Cool siempre parecían felices y con buenos autos. Muchos creían que serían ricos como raperos, pero las discográficas les robaban a los raperos. Incluso en los años 80, esto no era conocido ni por el público ni por los raperos con contratos. Además, las carreras de rap eran muy cortas. Incluso en ese entonces, el hip hop era volátil y un cambio en las tendencias podía acabar con una carrera. Lo antes posible, haz un éxito o vete. Y en retrospectiva de lo que hicieron 3 años después, parece que caer en desgracia fue una píldora demasiado amarga para tragar, especialmente con la cantidad de alardeo que hacían los raperos. Incluso en ese entonces no podían regresar de donde venían. Era una mañana fría y con niebla, el martes 2 de enero. Por esa época, Steady B estaba grabando su EP de regreso y Cool C no había estado oculto durante años. Tras mucha planeación y vigilancia, lo ubicaron afuera del banco PNC en la avenida Rising Sun, al norte de Filadelfia. En la parada de autobús cercana, una pareja vestida como trabajadores de la construcción tomaba café de manera llamativa y fumaba Newports. Los hombres eran Cool C y Mark Canty, de 22 años, quien había sido despedido recientemente de un trabajo en la cafetería del Centro Médico Albert Einstein. Junto a ellos estaba una minivan verde robada y el conductor de la huida, Steady B, en su interior. Eligieron este banco para el trabajo porque no tenía guardia de seguridad. Tan pronto como el gerente del banco entró solo al edificio, el dúo entró en acción. Y este no era un elaborado golpe bancario al estilo de la gran estafa, así que simplemente se abalanzaron sobre el gerente en cuanto entró. Canty llevaba una 9 mm y Ronnie una semiautomática calibre A380.
Con las armas desenfundadas, obligaron al gerente a tirarse al suelo y Canty llevó a 2 empleados a la bóveda. Se vigilaba la entrada del banco mientras cubría al gerente. Apenas habían pasado unos momentos del asalto cuando se activó la alarma silenciosa cerca del banco. Patrullando sola en el auto 2516, la oficial Larita Baird respondió al llamado. Cuando Bert se acercó a la puerta del banco con su arma desenfundada, Canty supuestamente gritó: «¡Tranquilos! ¡Ahí viene la policía!». Poole se agachó detrás de la puerta y vio a la oficial Baird acercarse con su arma desenfundada. Sin pensarlo mucho, levantó su pistola semiautomática. 380 y disparó. La bala la alcanzó en el pecho y resultó ser mortal. Horas después, en pánico, Poole salió corriendo por la puerta principal y Canty por la lateral. Después de intercambiar disparos con otro oficial afuera del banco, Poole escapó frenéticamente, con Steady en la camioneta verde. Llegaron rápido al departamento de Steady, se unieron a Canty y vieron en la televisión las consecuencias mientras discutían cómo escapar. Ese día, la oficial Baird, madre soltera de 2 hijos, usaba un chaleco antibalas sin paneles protectores. Fue la primera oficial mujer de Filadelfia que murió en servicio. Baird, una oficial popular y muy respetada en la fuerza, y el Departamento de Policía de Filadelfia juraron venganza. Cientos de políticos, oficiales de policía y ciudadanos asistieron a su funeral. La investigación rápidamente produjo una gran cantidad de pruebas: grabaciones de vigilancia de todo el atraco, testigos presenciales, pruebas balísticas y forenses. Pulse y Mark Canty dejaron sus armas cerca de la escena. La minivan robada con la que huyeron fue hallada abandonada a 1 milla del banco. En 2 días, las armas fueron clave al ser rastreadas hasta personas vinculadas con Steady B, quien fue arrestado afuera de su casa. 2 días después, el 4 de enero, después de ser interrogado, Steady informó sobre sus 2 cómplices y la policía emitió una orden de arresto para ellos. Pulse se presentó en la policía el 6 de enero y declaró ser inocente. Su madre dijo que él estaba desayunando con ella en casa durante los crímenes. Aunque su mamá corroboró su coartada, las pruebas convencieron al jurado de condenarlo y buscar la pena de muerte. 2 semanas después, tras una persecución, Canty fue arrestado durante una parada de tráfico en Rockville, Maryland. La ciudad quedó impactada y muchos se preguntaban por qué las estrellas locales del rap robaron un banco ese día. El asesinato afectó la reputación de los raperos de Filadelfia, ya que el hip hop seguía ligado a la violencia armada. Durante el juicio, se reveló que los 3 eran sospechosos de robos anteriores a bancos y negocios. También supuestamente tenían la costumbre de golpear a la gente con la pistola. En octubre del 96, Pulse recibió la pena de muerte por inyección letal. Canty y Steady B recibieron cadena perpetua por asesinato en 2º grado en prisión. Steady B enfrentaba uno de los peores destinos para un nuevo recluso: ser un soplón popular, aunque intentara no llamar la atención. Todos sabían quién era, y supuestamente tuvo una estancia muy incómoda durante los primeros años. Y según quienes lo vieron adentro, Pulse estaba encadenado en una parte muy segura de la prisión. Había pasado los últimos 27 años en el corredor de la muerte. ¿Ves? Te lo dije, ese fue el número 19, Cool C. Regresamos, ¿no es cierto? Cool C desde Filadelfia, ¿me entiendes? Él está en la cárcel porque la vida es impredecible y nunca sabes dónde acabarás, hermano. Dulles está relacionado con las personas desaparecidas y las razones por las que él está en el corredor de la muerte. Sabes, no queremos que los niños terminen ahí, pero esto solo te muestra que el hip hop ha estado presente por mucho tiempo y Cool C, quien de alguna manera tomó prestado su estilo. Siento un poco por mi amigo McShann, pero él lo hizo junto con Steady B y todos ellos allá afuera, y como puedes ver, ellos estaban viviendo a lo grande en aquellos días. Hombre, así que un saludo para toda la generación del hip hop. Te dije que vamos a pasar por esto, vamos a regresar y a ponernos aún más locos. Esta es la otra cara de la Ciudad del Sol. Esto es el este de Los Ángeles, un área de 7 millas cuadradas, a solo 10 minutos del centro. Es el hogar de más pandillas callejeras y más violencia relacionada con pandillas que cualquier otro vecindario en cualquier ciudad de este país. El 17 de febrero de 1977, un agricultor halló un cadáver en un camino rural cerca del aeropuerto de Sacramento. Luego, el cuerpo fue identificado como Ellen Delia.
de 35 años de South Pasadena, asesinada ese día al estilo de ejecución. Las autoridades creían que Ellen iba a hablar con funcionarios estatales sobre su preocupación de que una pandilla se infiltró en su proyecto comunitario. También, al hallar su cuerpo, faltaba un maletín con documentos que respaldaban sus afirmaciones. En 3 días, la policía de Sacramento pidió apoyo al sargento Roberto Morrill de la Fuerza de Tarea contra Pandillas Carcelarias, creada para vigilar y combatir pandillas en prisión, específicamente la familia nuestra y la mafia mexicana. La mafia mexicana, conocida como la M, nació en 1957 como una pandilla juvenil en prisión con la meta de ser la principal pandilla chicana. Se inspiraron en la mafia siciliana y reclutaron a los matones más violentos de distintas pandillas. El pacto de sangre los unía de por vida como hermanos. La M se expandió en prisiones juveniles y de adultos, dominando el sistema penitenciario de 1957 a mediados de los 60, antes de surgir la Hermandad Aria, la familia guerrillera negra y nuestra familia. Para 1972, la pandilla comenzó a operar en las calles, dedicándose principalmente al asesinato por encargo, extorsión y tráfico de drogas. Para el 77, la M todavía no estaba en el radar de las autoridades y en gran parte se consideraba un mito. El 77 fue una etapa de transición cuando las pandillas chicanas tomaron el control de la mafia siciliana en el este de Los Ángeles. En la calle decían que la mafia ya había dado la orden. En las prisiones de California, la Nuestra Familia, compuesta por chicanos rurales del centro de California, y la M, formada por chicanos urbanos del sur de California, podían pelear por el control. Y el botín era para el vencedor. MEA no tenía estructura ni jerarquía, mientras que la Nuestra Familia se manejaba como un ejército. Aún así, se especulaba que la M estaba ganando la guerra en ese momento. Entre julio de 1975 y noviembre de 1977, los ejecutores de MA reclamaron más de 50 víctimas. En 1977, 10 asesinatos ocurrieron en el este de Los Ángeles y los vecinos ya temían hablar de la violencia. Irónicamente, el mayor negocio para la M de Los Ángeles ya estaba ahí. May, bajo la vigilancia del tío Sam, se interesó en proyectos comunitarios enfocados en rehabilitación y detener la violencia de pandillas. En ese momento, alrededor de 40 millones del presupuesto anual de California se destinaban a esos programas, y eran 40 millones muy fáciles de manipular. El Estado urgía esos programas a su favor y hubo poca diligencia en la selección y aplicación de fondos. En los años 70, Ellen Delia fundó el proyecto Get Going en el este de Los Ángeles para apoyar a personas en recuperación de adicciones y exconvictos en su reintegración. Ellen había conseguido por sí sola el financiamiento para el proyecto, $1 millón al año. No se sabe cómo se conocieron, pero Michael y Ellen Delia estaban casados y dirigían el programa juntos. Se sabía poco de los antecedentes de Michael, solo que era un recluso haciéndose pasar por exconvicto. Contrató a miembros activos de MA en el proyecto con la bendición del padrino Ma Joe Pegleg Morgan. Durante un tiempo, Ellen no sabía que la pandilla desviaría metadona de las clínicas para venderla en las calles. Utilizaban vehículos del gobierno para transportar drogas y armas, cobraban impuestos por paciente, pagaban a empleados fantasma y falsificaban registros para liberar pandilleros bajo su cuidado. El gobierno de Estados Unidos financiaba a LAM. Ellen lo entendió en 1977 cuando un empleado de Get Going fue hallado muerto a tiros y otro por sobredosis en la misma casa. Luego también hallaron asesinado al asistente de un concejal de la ciudad. Al notar la influencia de Ma en el programa, Ellen expresó sus sospechas y planeó revelar la banda a Miguel. Ella llenó un maletín con registros financieros incriminatorios y agendó una reunión con funcionarios estatales en Sacramento. Alrededor de la misma época, Miguel llamó a su compañero de celda, Alfie Sosa, y confirmó que Ellen tenía que morir. Al día siguiente, Miguel llevó a Ellen al aeropuerto de LAX. Un año después, en la corte se reveló que Ellen tenía otros asuntos en Sacramento. Se decía que Miguel y Ellen estaban distanciados y que ella tenía un enredo con Alfie Sosa. Alfie prometió a Ellen verse en Sacramento para revivir su romance y disfrutar buena cocaína. La mañana del 17 de febrero, Eddie González y Alfie Sosa recogieron a Ellen en el aeropuerto de Sacramento. Antes, ambos hombres le habían ordenado a Abraham y a Juan Hernández
que encontraran un lugar desierto cerca del aeropuerto donde pudieran matar y deshacerse de él. Eddie y Alfie también habían ideado una elaborada artimaña para distraer a Ellen. En cuanto la recogieron en el aeropuerto, Alfie empezó a toser fuertemente. Consumidores habituales y frecuentes de cocaína, la tos empeoró cuando salieron del aeropuerto y condujeron por la carretera desierta. Cuando llegaron al lugar designado para el asesinato, la tos empeoró aún más, y Alfie le indicó a Eddie que se orillara al costado de la carretera. Alfie salió y se inclinó sobre una zanja al costado del camino, como si estuviera vomitando. «Será mejor que ayudes a tu novio», le sugirió Eddie a Ellen, «antes de que nos vea la policía y empiece a molestarnos». Ellen salió del auto rentado y se unió a Alfie al costado del camino. Al inclinarse para ayudarlo, Alfie sujetó a Ellen y le puso la pistola bajo la oreja derecha, detrás de la cabeza. Después del descubrimiento del cuerpo de Ellen y la investigación inicial, la policía inició la vigilancia de la residencia Delia la noche del 20 de febrero. Miguel de Lea, Alfie Sosa y Armando Varela fueron arrestados en el Oldsmobile 1975, donde hallaron un .38 bajo el asiento delantero. Más tarde se reveló que era el arma homicida de Ellen. Armando fue sometido a un interrogatorio prolongado durante 5 días y se le negó el acceso a un abogado. Finalmente terminó delatando a Eddie González. Eddie hizo un trato con las autoridades y se volvió el recluso de mayor rango en Turnstate. Se reveló que Miguel y su grupo iniciaron una racha asesina. Entre el 15 de enero y el 18 de febrero de 1977 mataron a Roberto Luis, quien presuntamente pidió dinero a Delia para su empresa constructora en quiebra. Lo hallaron muerto a tiros en su auto en Echo Park en enero de 1977. Isidro Trujo también fue baleado en la cabeza y hallado un mes después cerca de Lancaster, en una tumba poco profunda en la propiedad del tío de Delia. Por último, acabaron con Ellen el 17 de febrero, aunque el caso se complicó al revelarse que la parada de tráfico que lo atrapó no fue aleatoria, pues es un ejemplo clásico de búsqueda y confiscación legal. Irónicamente, Michael fue arrestado por su primo Joseph de Lea, quien solicitó el apoyo del sargento Morrill de la Fuerza de Tarea contra pandillas de la prisión. La detención de tráfico falsa y la conducta ilegal de la policía en la estación pusieron en peligro la acusación contra los líderes de la mafia mexicana en todo California. En 1982, Alfie Sosa recibió cadena perpetua por el asesinato de Ellen y confesó haber matado a 7 personas. En marzo de 1984, Miguel recibió de 5 años a cadena perpetua por 3 asesinatos. Eddie González ingresó al programa de protección de testigos tras auditorías al proyecto Ponte en Marcha y otros programas locales, lo que comprometió la estafa perfecta. El juicio por el brutal asesinato de Elena anunció efectivamente a la mafia mexicana y sus métodos al país. Sin embargo, a pesar de su buen ánimo, la ingenuidad de Elena y su mala elección de hombres tuvieron un efecto fatal. Porque en cuanto a Miguel, ya fueran puras o no sus intenciones con ella, él estaba atado de por vida. Desde que hizo ese juramento de sangre, la pandilla fue lo más importante, y la decisión de Elena de contarlo lo dejó en una situación casi imposible. ¿Era ella o los dos?